Simplificación de fracciones algebraicas, como su nombre lo indica, nos menciona o hace referencia a la reducción, ¿sí? Eso es lo que busca reducir, entonces, ahí nos hace referencia a la reducción de expresiones algebraicas, en otras que sean equivalentes, pero expresados de una manera más corta. ¿Listo? De una manera más corta. Es como, por ejemplo, cuando hacemos la simplificación de fracciones en los números racionales, cuando simplificamos una fracción numérica común y corriente, que lo que buscamos es escribir una fracción, por ejemplo, 81, por ejemplo, 81 doceavos. Y lo que queremos es escribir esa misma fracción, pero con valores más pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, dividimos, ¿cierto? Entonces, vamos a dividir el numerador y el denominador por una misma expresión. Esa división que vamos a hacer entre el numerador y una expresión y el denominador y esa misma expresión nos debe dar divisiones exactas, es decir, que el residuo, o sea, lo que sobra, sea cero. Entonces, para que eso funcione, pues hay dos formas de hacerlo. Entonces, con los números naturales, como en este caso, pues comenzamos a buscar valores numéricos. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el 81 se puede dividir entre 3 y el 12 también. Entonces, 81 entre 3 da 27, 2 entre 3 da 4. Si se pudiese seguir haciendo la simplificación, entonces buscábamos otro número, dividimos entre la misma expresión, tanto el numerador como el denominador, y continuaríamos, ¿cierto? Para obtener al final un resultado que es equivalente a la expresión inicial, pero expresado de una manera más corta, con números más pequeños, y en caso de tener exponentes, con exponentes más pequeños también. Entonces, esta simplificación que acabamos de hacer aquí, en términos numéricos, es el principio y se conserva el mismo procedimiento a la hora de hacerlo con fracciones algebraicas. Claro, hay que adicionarle algo, que las fracciones algebraicas, además de simplificar la parte numérica, como lo acabamos de hacer acá, hay que simplificar la parte literal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para simplificar estas fracciones, lo que vamos a hacer es dividir el numerador y el denominador entre el máximo común divisor de los dos, de ellos. ¿Listo? Entonces divido el numerador entre el máximo común divisor de ellos y divido el denominador entre el máximo común divisor de ellos también. Pero eso lo podemos hacer de una manera, digamos, en dos pasos, para que veamos que el procedimiento no es tan, no demanda demasiada habilidad. Entonces, voy a separarlo como hemos hecho para calcular el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo en la parte numérica y la manera también para calcular la parte literal. Con la parte numérica, ¿qué se hace? Lo que tenemos escrito en la parte superior. ¿Listo? En resumidas cuentas, simplificar esa fracción. Aplicando el mismo procedimiento de simplificación que utilizamos desde por allá cuarto de primaria cuando empezamos a ver fracciones. Es el mismo procedimiento. Entonces dividimos tanto el numerador como el denominador entre la misma expresión hasta que ya no se pueda dividir más. O buscamos el máximo común divisor de las dos partes numéricas y los dividimos entre esas, y dividimos cada término que esté en el numerador y en el denominador entre ese número que nos dé. Respecto a la parte literal, entonces lo que hacemos es aplicar
la propiedad de la potenciación que nos indica, o la propiedad de cociente de potencias de igual base. Aquí hay que tener, hay que tener en cuenta que deben tener la misma base. Si tienen base diferente, pues directamente se deja de enunciada la operación. Entonces miremos, por ejemplo, digamos que queremos calcular vamos a simplificar o reducir. Simplificarlo vamos a entender como sinónimo de reducir. Entonces vamos a simplificar la expresión. Entonces, por ejemplo, 15x al cubo y al cuadrado a entre 60x al cuadrado y a la 3. Listo, entonces, por ejemplo, vamos a hacer esa simplificación. Tengo la expresión y voy a trabajarla por separado, la parte numérica y la parte literal. Entonces, el resultado de la simplificación evidentemente va a ser otra fracción. ¿Listo? Es posible que esa fracción nos quede toda la parte algebraica en la parte superior en el denominador 1. ¿Listo? Eso puede suceder. Pero en este caso vamos a mirar entonces cómo sería. Tengo el 15 y el 60. ¿Listo? Entonces, si yo hago la simplificación de 15 entre 60, entonces comenzaría. ¿15 tiene mitad? No. O sea que el 2 no me sirve. ¿15 tiene tercera parte? Sí. O sea, sí tiene tercera parte. ¿El 60 tiene tercera parte? También. Entonces yo puedo dividir los dos números entre 3. Hago la división, entonces sería 15 dividido en 3, 5, 60 dividido en 3, 20. Debo hacer esa operación al tiempo, porque si no la hago al tiempo puede que hagamos más divisiones acá y menos cantidad acá, entonces no nos va a quedar bien. Debo ir dividiendo simultáneamente. Entre el 5 y el 20 habría que mirar si se puede seguir dividiendo. Entonces, 5 se puede entre 2, no se puede entre 2. 5 se puede entre 3, tampoco nos daría exacta la división. Entonces, aquí solamente utilizo para verificar o para probar números primos. Ahora, 5 se puede entre 5, sí, porque es el mismo número. 20 se puede dividir entre 5 también, y eso nos daría 4 y aquí nos daría 1. Cuando ya alguno de los dos términos sea 1, ya acabamos. Quiere decir que fíjense que el numerador donde era 15 ahora queda 1, donde era 60 ahora queda 4. Y ahí hemos hecho entonces esa simplificación. Es 1 y 4. Esa es una forma. La otra forma es encontrando el máximo común divisor entre esos dos números, que sería 15 y 60. Hago la descomposición, entonces mitad, 30, este no tiene, mitad, 15, este no tiene. Ya me quedó el mismo número, entonces pues de una vez divido entre 15, me los divide a ambos. 15 es capaz de dividir a los dos números, a las dos columnas. Entonces, el máximo común divisor entre 15 y 60 es 15. Entonces, ¿qué hago? Pues tomo ese 15, lo divido entre 15, que fue este máximo común divisor, y este 60, y lo divido entre 15, que fue este máximo común divisor, y ahí me dan los resultados. Entonces, 15 dividido en 15 da 1, bien. 60 dividido en 15, que es este 15 que acabamos de encontrar, da 4. Ya está la parte numérica. Cualquiera de esas dos formas ustedes pueden utilizar para realizar el cálculo de la simplificación de la parte numérica. ¿Listo? ¿Cuál les sugiero que utilicen? Sugiero que utilicen el procedimiento del máximo común divisor. Porque si digamos, esto nos permite encontrar los valores numéricos en dos pasos, ¿sí? Que es encontrando el máximo común divisor y dividiendo. Y esto va a funcionar sin importar qué tan grande o qué tan pequeños sean los coeficientes de nuestra expresión. Entonces, ahí tenemos ya la parte numérica. Ya simplificamos la fracción. Voy para la parte literal. Entonces, ¿qué es la propiedad de cociente de potencias de igual base?
Dice que si yo tengo una división donde las bases son iguales, pero los exponentes son diferentes, entonces yo lo que debo hacer es, dejo la misma base y resto los exponentes. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Al del numerador le resto el del denominador y el resultado quedaría arriba. Aunque eso podemos hacer ahí algunas variaciones y es lo que voy a entrar a explicar en la parte que me hace falta. Entonces, fíjense en la primera letra. La primera letra en ambos casos es X. ¿Listo? Aquí no importaría el orden. Yo podría haber escrito la X al final o al comienzo y se puede hacer de igual manera. El exponente de la que está en la parte superior es 3. El exponente de la que está en la parte inferior es 2. Entonces, como la base es la misma, entonces, ¿dónde la voy a escribir? Voy a escribir esa X donde esté la que tenga mayor exponente. En este caso, la que tiene mayor exponente está arriba, porque es X a la 3. Entonces, aquí voy a escribir la X arriba. ¿Listo? Voy a escribir la X arriba. ¿Qué exponente le coloco? Pues el resultado de restar los exponentes. Entonces, el numerador era 3, el denominador era 2. Esa resta da 1. O sea que el resultado aquí sería X. Bueno, voy a escribirlo, pues, 3 menos 2. ¿Listo? Y ahorita cuando escribamos la solución, pues ya hacemos eso. Luego vamos con las Y. Fíjense que las X ya, me desentiendo de ellas porque ya las operé. La Y. Nuevamente tengo Y a la 3 y Y a la 2, pero en este caso Y a la 3 está en el denominador. Entonces, esa Y la voy a escribir en el denominador. ¿Listo? Porque es donde está el mayor de los dos. Y luego hago la resta de los exponentes. Entonces sería 3 menos 2. Luego encuentro la A. La A solamente está en el numerador, pero no está en el denominador. Pues la escribo. Y ya. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Para escribir esa solución, entonces hago la resta de los exponentes. Entonces nos quedaría en el numerador, tendríamos 1, ¿cierto? Que fue el coeficiente que nos dio. X, 3 menos 2 da 1, entonces ya quedaría así. Y en el denominador me quedaría 4y. Fíjense que toda esta expresión, esperen, la voy a encerrar, la voy a subrayar mejor, a resaltar. Toda esta expresión inicial la hemos simplificado, la hemos reducido, la hemos escrito de una manera más corta, de esta manera. ¿Listo? Tenemos que 15x al cubo y al cuadrado a entre 60x al cuadrado y al cubo es equivalente, o sea, es la misma fracción que escribir 1xa entre 4y. ¿Listo? Porque hicimos el proceso de simplificación. Esas dos expresiones me están representando lo mismo. Entonces, ustedes creo que ya en este punto se dan cuenta que a la hora de, por ejemplo, hacer una suma de fracciones, pues es conveniente simplificarlas porque es más cómodo trabajar con esta fracción que con esta fracción que es más grande. Y eso que aquí estamos trabajando una fracción no tan extensa. ¿Listo? Ese es el proceso para realizar la simplificación. Entonces, recapitulando, con la parte numérica la simplifico, ¿sí? Entonces hay dos métodos para simplificarlas, ya ustedes eligen cuál. Y con la parte literal, entonces lo que procedo es a aplicar la propiedad de cociente de potencias de igual base. ¿Listo? Y ahí hacemos la simplificación. Recordemos que cuando tenemos la misma base, hacemos la resta de entre los exponentes, dejo la misma base, conservo la base, y el resultado lo puedo escribir de una vez donde está ubicado el que tenga mayor exponente. Entonces, la X, nos damos cuenta que el exponente mayor era 3 y está en el numerador, por eso en el resultado queda en el numerador. La Y, el que tiene mayor exponente es X al cubo de nuevo, pero está en el denominador, por eso la Y queda en el denominador. Cuando una letra está en el numerador, pero no en el denominador, o en el denominador, pero no en el numerador, se vuelve a escribir donde esté. No hay que hacerle algo, no hay que transformarla ni modificarla por algún otro valor. ¿Listo? Ese sería el procedimiento y ahí hemos logrado simplificar esta fracción algebraica.